Estimados compañeros de corazón, hoy estamos juntos una vez más, hombro con hombro, corazón con corazón. Lo que vemos en las pantallas no es solo una guerra, no es solo una historia de conquista. Esto es la lucha por el renacimiento de una nación. Cada paso de Osman Bey, cada oración de Bala Hatun, cada mirada de Orhan y Alaa-ad-Din, nos habla de nuestra esencia, de nuestro corazón. Hoy no solo os contaré escenas, os traeré la resistencia de una nación, la oración de una madre, el sacrificio de un hermano, el grito de un líder. Si tú también quieres ser parte de esta marcha sagrada, no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte a nuestro canal y dejar tu voz en los comentarios. Porque aquí no solo vemos vídeos, aquí somos testigos del renacimiento de una generación que lleva el mismo corazón. Así que vamos, demos juntos un paso hacia la historia de aquellos que no se arrodillaron ni se rindieron. Comencemos. Osman Bey se encontró frente a Gladius y Kokar. Su mirada era penetrante, su voz firme, su corazón ardía como el fuego. Se acercó paso a paso y pronunció las palabras que hicieron temblar el campo. Si no apartáis vuestras manos de mi estado, de mi familia. Dio un paso más, entrecerrando los ojos, y continuó: romperé vuestras manos. Sus palabras cayeron como un rayo sobre ellos. Seré como una inundación, y arrasaré con vosotros. Gladius retrocedió. Por primera vez, el miedo brilló en los ojos de Kokar, porque Osman Bey no era solo un bey. Era un líder que conquistaba con su corazón, que perforaba montañas con su fe. Y ahora, por su estado, por su familia, no estaba empuñando solo su espada, sino ofreciendo su propia existencia. Cada palabra suya resonaba como un trueno, porque la causa de Osman Bey no era la causa de una sola tribu, sino de toda una nación. Y ese día todos comprendieron: quien se interpusiera ante Osman Bey, o se rendiría, o sería destruido. Gonca Hatun cayó al suelo perdiendo sangre. La herida de la flecha en su espalda era grave, su respiración agitada, pero sus ojos aún buscaban esperanza a su alrededor. En su corazón solo había una oración: oh Allah, permíteme llegar a Orhan Bey. Permite que Alaa-ad-Din Bey sea salvado. Dos sombras que se acercaban desde la distancia notaron a Gonca Hatun temblando en el suelo. Una era Bala Hatun, la otra Nilufer Hatun. Bala Hatun corrió hacia Gonca. Se arrodilló y sostuvo la cabeza de Gonca en su regazo. Gonca mía, valiente hija mía, aguanta un poco más. Estamos aquí. No te dejaremos. Nilufer Hatun vendó la herida inmediatamente. Actuaba como si cuidara a una hermana que había criado con cariño de madre durante años. Gonca Hatun dirigió su mirada hacia Bala Hatun y susurró con voz débil: Orhan Bey, Alaa-ad-Din Bey, que su camino sea claro. Bala Hatun contuvo sus lágrimas, porque ahora era el momento de ser fuerte. Se inclinó y besó la frente de Gonca. Hija mía, eres tan valiente como nosotros. Ya seas mártir o vivas, tu nombre vivirá en nuestro corazón. Nilufer Hatun, con todas sus fuerzas, levantó a Gonca. Salvando a Gonca, no solo salvaban una vida, sino también el honor de una tribu, de una nación, de toda una comunidad. Porque las mujeres de la fundación no solo amasaban el hogar, sino también el mundo. Y Gonca Hatun fue llevada en hombros como una oración, como una epopeya silenciosa. Cuando Orhan Bey llegó hasta su hermano, derribando uno a uno a los enemigos. Alaa-ad-Din Bey estaba atado con cadenas, exhausto pero erguido. En sus ojos no había cansancio, sino fe. Y al ver a su hermano, su mirada severa se iluminó con un destello cálido. Orhan Bey liberó rápidamente las cadenas de Alaa-ad-Din. Ambos temblaban. No era miedo, era el temblor de la reunión, la gratitud y el lazo profundo de la hermandad. Alaa-ad-Din alzó la cabeza, miró a su hermano, tragando saliva, dijo: Orhan, hermano mío por quien recé en noches oscuras, pidiendo a mi Señor fuerza para levantarme. Tú viniste, y mi sol salió, mi oscuridad se iluminó. Orhan Bey tocó el hombro de Alaa-ad-Din. Ese sólido guerrero, el invencible en los campos de batalla, tenía lágrimas como perlas en sus ojos. Y respondió: tú empuñaste la espada por mí, pusiste tu vida por delante. Ahora era mi turno, hermano mío. Ser hermano es no darle la espalda, extender la mano a quien tiene tu misma sangre, tu misma alma. Ambos guardaron silencio por un momento. Solo se oían los latidos de sus corazones. Luego, Alaa-ad-Din se arrodilló, puso su frente sobre la tierra y dijo: no te debo gratitud, Orhan, porque somos hermanos, y la gratitud no cabe en la hermandad. Nuestra hermandad es un depósito de Allah. La tememos, la protegemos,
y damos la vida por ella. Oran Bey se inclinó, tomó a Aladdin por la frente y lo levantó. Vamos, hermano mío. No es momento de lágrimas. El camino al campamento nos espera. Es hora de reunirnos. Caminaron lado a lado, aunque los enemigos quedaban atrás. Aunque hubiera dificultades por delante, avanzaban espalda con espalda, hombro con hombro. Porque esos dos corazones, esos dos ciervos, esos dos leones, con el amor de la hermandad y con el permiso de Aya, destruirían toda injusticia y iluminarían toda oscuridad. Gladius, con el orgullo destrozado y el cuerpo debilitado por la batalla, intentó resistir un poco más. Sin embargo, las cadenas del destino ya se habían cerrado en torno a él como grilletes forjados por la propia historia. Sabía, en lo más profundo de su ser, que ante Osman Bey no había escapatoria posible. Sus ojos, que una vez brillaron con arrogancia, ahora solo reflejaban desesperación y resignación. Cada paso que Osman daba hacia él era como el golpe de un martillo sobre su voluntad quebrada. Mientras tanto, Kokar, el astuto que siempre había tejido sus planes en la oscuridad como una serpiente agazapada, sintió como todo su mundo se desplomaba. Cada mentira, cada traición que había sembrado, ahora brotaba como espinas en su propio camino. Frente a la firmeza indomable de Osman Bey, la astucia de Kokar no era más que humo dispersándose al viento. Su mirada, que solía ser fría y calculadora, tembló por primera vez, revelando el miedo que ya no podía ocultar. El campo de batalla, que antaño pensaron dominar con intrigas y juegos de poder, ya no les pertenecía. Cada piedra, cada soplo de viento parecía testificar en su contra. El juicio de la historia había comenzado, y ni Gladius ni Kokar saldrían indemnes. Sus nombres serían recordados, no como vencedores, sino como aquellos que, cegados por su ambición, fueron doblegados por la justicia y la fe de un pueblo invencible. Queridos hermanos y hermanas de corazón, llegamos al final de este viaje, pero cada palabra, cada escena, cada latido compartido sigue vivo entre nosotros. Gracias por caminar a nuestro lado, por sentir esta historia con el alma, por no rendirse, por soñar con nosotros. Si cometimos algún error en nuestras palabras, si alguna emoción no supimos expresar como merecías, te pedimos disculpas desde lo más profundo de nuestro corazón. Gracias por ser parte de esta gran familia. Gracias por tu apoyo, tu tiempo y tu amor. Recuerda siempre, aquí no somos simples espectadores, somos compañeros de un mismo destino, guerreros de una misma causa. Os quiero mucho a todos, más de lo que las palabras pueden expresar. Que Aya nos mantenga unidos, que nuestros caminos siempre se crucen en la luz y en la verdad. Hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios os bendiga.